Cambiamos de tema, descendió los locales vacíos en la ciudad de Buenos Aires. Los especialistas están indicando que tiene que ver con un cambio de expectativa. Debido a las expectativas favorables por el cambio de gobierno, bajó la cantidad de locales comerciales cerrados en la ciudad de Buenos Aires en el último bimestre del año 2019. Se cree que puede llegar una mayor demanda, esto de todas maneras se tendrá que confirmar en los próximos bimestres, porque también uno es consciente del nivel de endeudamiento que traen las familias, con lo cual las medidas hay que ver en qué magnitud impactan en el consumo o se van también un poco a disminuir pasivos. Según la Cámara Argentina de Comercio, la disminución fue del 15% en relación al mismo periodo del 2018 y del 27% en comparación con septiembre-octubre. Hay que ver también qué pasa con la inflación, porque eso va a ser un factor importante, si efectivamente van a poder disminuirla como plantearon ¿sí? hace un mes o ya la inercia, digamos. Hay que ver cómo evoluciona eso, que eso va a tener obviamente un impacto directo en el consumidor. En la medición realizada se toman en consideración a los locales en venta, alquiler, clausurados o simplemente cerrados en las principales calles porteñas por su actividad comercial. Hay variación en el tema de la indumentaria. Por ejemplo, en este bimestre lo que se observó es que donde más cayeron los locales inactivos, es decir, donde más creció la actividad, es en la avenida Avellaneda, que es conocida, digamos, por los locales de indumentaria. Eso tuvo una fuerte influencia en esta medición. El número periodístico de la jornada, 53.8% de la inflación de 2019. Estamos con un economista, un especialista en la materia, Hernán Lecher. Hernán, gracias por venir. Un placer. Bueno, es un número, por cierto, que está generando una incertidumbre, sobre todo en lo que respecta a lo que viene, ¿no? Ya estamos teniendo una inflación 2019 altísima, la más alta de los últimos 28 años. ¿Y a partir de ahora qué? Sí, efectivamente, el dato es realmente muy contundente. A ver, hoy cuando repasaba justamente esto de los 28 años, digo, en el medio quedan, fíjense, la crisis del 2001, que incluso tuvo una inflación menor en 2002, que fue el valor más alto, si no me equivoco, estuvo en 41, sí. Con lo cual, digamos, se ha superado de manera sensible en el transcurso del 2019. No es un récord que la verdad que no simpatice a ninguno. Que además fue acompañado de una pérdida sensible del poder adquisitivo. Yo me fijaba el promedio de las jubilaciones, por ejemplo, entre 2015 y 2019, la pérdida fue de casi 20 puntos. Bueno, medio que lo sabíamos, pero los datos finalmente confirman lamentablemente esta situación. De cara al futuro, es difícil especular con qué va a pasar por una sencilla razón. El cambio de gobierno ha modificado de manera sensible la mirada sobre la economía y sobre todo sobre las razones de la inflación. Nosotros venimos de 4 años donde el gobierno básicamente decía el problema es la emisión, lo decía antes de los 4 años, sí. Incluso cuando era candidato, digamos, el propio Macri. Y hoy, digamos, y se dedicó a tratar de condicionar en materia monetarista, digamos desde la lógica monetarista, no emitir billetes y con ello tratar de contener la inflación. Bueno, es un profundo fracaso, digamos, si se quiere, para esa óptica, al menos en la economía argentina en esta etapa. Y hoy se abre un escenario distinto. Yo creo que el gobierno tiene la intención de en estos primeros meses, digamos la primera mitad del año, tratar de bajar las expectativas con los precios regulados que estén, digamos, congelamiento de tarifa, transporte, nafta, etcétera. Y de alguna manera tratar de discutir qué pasa con el precio, sobre todo de los alimentos, ¿no? En las últimas semanas hemos discutido un poco esa cuestión. Y a la par tratar de que los salarios le ganen a la inflación. Es decir, que vos cuando vayas al supermercado puedas comprar un poquitito más, ¿no? Se especulaba, según las notas que fuimos viendo a lo largo de la tarde, una vez que ya se conocieron las cifras de diciembre, que por un efecto arrastre, enero también tenga una cifra bastante elevada. ¿Eso es así? Y de ser así, ¿se puede llegar a prolongar por los primeros meses, por lo menos? Sí, a ver, la inflación es del 15 al 15, así que en realidad vas a tener algunas cosas que vas a poder, digamos, evaluar en la medición del mes de enero.
Por ejemplo, en la medición de diciembre vos tenés un aumento relativamente sensible de lo que tiene que ver con el componente de salud. Básicamente hay dos cosas ahí adentro. Un aumento de las prepagas, 12% fue desde el 1 de enero, que no lo tenés, no lo vas a tener en enero. Y medicamentos que tenían esta especie de colchón que se produjo en varios productos, bueno, también en medicamentos, y en la segunda quincena no, tenés una reducción del 8%. Es decir, ahí te puede generar expectativas relativamente a la baja. El congelamiento que recién mencionaba, el dólar estable. Ahora, como contrapartida, ¿qué cosas uno puede decir? Bueno, esto puede generar un efecto al alza de la inflación, básicamente el tema de los alimentos. La salida de lo que era la quita del IVA, que en promedio significó un aumento del 7% de los productos, y algunos un poco más, porque no todos entraron finalmente en ese acuerdo. Y el programa de precios cuidados, que tuvo algunos, digamos, aumentos por un lado y reducción de precios por otro, pero bueno, yo creo que se vuelve a un escenario más del estilo de lo que denominamos a veces como puja distributiva. Porque además, en el medio, ¿qué hace el gobierno? El gobierno pone en la calle 100.000 millones de pesos en estos 2 o 3 meses próximos. El empresario tiene dos opciones: o produce más, parece razonable, ayer se conocieron los datos de capacidad instalada utilizada y es muy magra, entonces sí, bueno, debería producir más, o puede aumentar los precios. Bueno, ahí está un poco el desafío del gobierno para lograr la primera de las opciones y la segunda, ¿no? Claro. Hernán, el primer mes de este ministro de Economía, de este nuevo gobierno de Alberto Fernández, ¿qué te pareció? Yo creo, a ver, que la orientación es muy correcta. Y además me parece que es lo que se había planteado. En el sentido, digo, por ilustrarlo, me parece que el ejemplo más claro es la ley de solidaridad, que tiene dos cosas muy contundentes. Por un lado, aumenta o intenta aumentar la recaudación en sectores claramente de poder adquisitivo más concentrado, bienes personales, retenciones, quizás del 30% del impuesto que puede afectarle una partecita de la clase media, la eliminación de lo que era la reducción de hecho de las contribuciones patronales, y por otro lado tenés aumentos nominales en principio, probablemente también reales, en sectores de menores ingresos. O sea, la orientación me parece muy correcta. Bien. Desde hace un tiempo se escuchaba a Alberto Fernández decir, si Argentina no tiene plata, yo no puedo salir a pagar la deuda. Y ayer el primero que de alguna manera lo hizo oficial fue Axel Kicillof, diciendo que tiene que prolongar ese pago de la deuda. ¿En qué situación está Argentina como para poder afrontar esos gastos, esos primeros pagos, y cómo se podría llegar a reacomodar? Miren, hace un ratito leía los tuits de Lacunza. Sí, recién lo compartíamos en esta edición de Noticias. Y la verdad que me parece llamativo que el exministro de la Nación... Y exministro de Economía bonaerense también, ¿no? Exministro de Economía, de consejos sobre la cuestión del tratamiento de la deuda, cuando en sus pocos meses de gestión lo que hizo fue básicamente defaultear, reperfilar, digamos, pero básicamente es eso. La deuda en pesos, por cierto, que tenía la Argentina. La verdad llama la atención. Pero más allá de esa cuestión, el escenario es muy malo. ¿Por qué? Porque en todos los niveles ha aumentado el nivel de la situación de endeudamiento. En la Nación, claramente, casi 100.000 millones de dólares. En la provincia de Buenos Aires, a ver, el incremento, si vos debías en términos de recaudación 7 meses en 2015, hoy debés 12 meses y 5. Y en el resto de las provincias también. Porque no es una exclusividad de la situación de Buenos Aires, salvo algunas provincias, por ejemplo Santa Cruz. La amplia mayoría de las provincias fueron motivadas a tomar endeudamiento, y particularmente endeudamiento en dólares. Y lo digo así, motivadas, incentivadas a hacerlo por el gobierno anterior, por dos cuestiones. Primero, porque la pérdida de poder adquisitivo de la recaudación era sensible. Entonces, ¿qué venía? Venía un gobernador, iba a la Casa Rosada y le decían, bueno, toma, saca un crédito. No le resolvían la cuestión de la actividad económica, que es lo que le ayudaría a mejorar sus ingresos, sino le ofrecían un crédito al punto tal de que el propio Quintana está procesado por haber sido facilitador, junto con su hermano, con un bufete que se llama Holland & Knight, Norberto Quintana, por facilitar este tipo de cuestiones. Buenos Aires, Córdoba, Salta, varias de estas provincias, han sufrido esta situación. Hernán Lecher, gracias por venir Un a esta placer. edición central de Noticias. Muchas gracias.